Existen convenciones y expectativas acerca de qué ponerse para ir a bailar, pero también existe un por qué elegir determinada ropa y no otra. Por eso, en este video te voy a compartir algunos consejos sobre cómo vestirse para ir a la milonga. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y hoy quiero compartirte algunas ideas sobre cómo vestirse para ir a la milonga. No desde el punto de vista de la moda, que la hay y mucha, sino de la importancia de elegir la ropa apropiada para bailar y para bailar en el lugar apropiado. Por supuesto, ya sabemos que aquello que pueda usar el varón es distinto de lo que pueda preferir la mujer, pero ambos están unidos por un gusto y una transmisión estética. A tal punto que hasta solemos combinar zapatos y en algunos casos elegir relojes, collares, anillos o prendedores que adornen nuestra apariencia. Pero no me quiero referir a temas de calzado o accesorios en esta entrega, sino solo a la ropa a la que elegimos para ir a la milonga y que nos podría convenir usar y por qué. Yo sé que para muchos el tema de la indumentaria puede parecer pueril, pero lo cierto es que en cada milonga reina una estética. Podrías vestir como te parezca, pero te guste o no, hay una estética. Y la ropa, sin mencionar el aseo, que ya es otro tema de extrema importancia, la ropa, habla en cierta forma de cómo nos unimos a un grupo y cómo nos hacemos partícipes y pertenecedores de un ambiente. E incluso también habla de cómo somos nosotros, cómo expresamos nuestra personalidad, cómo se nos puede identificar, cómo queremos atraer y lo que queremos transmitir. Y hay gente que solo viste de negro para disimular que no sabe combinar colores. ¿Será mi caso? Está claro que en la milonga lo más importante es bailar y compartir, pero a veces hay determinadas texturas que hacen que nuestros movimientos se encuentren trabados o incluso que dañan aquello que llevamos puesto, como por ejemplo determinadas prendas que llevan prendedores que terminan por lastimar camisas con telas delicadas. Pero no quiero hablar tanto de esto, sino que quiero referirme a algunos aspectos que podrían ayudarte a pensar o repensar tu forma de vestirte para cuando vayas a bailar. Por eso se me ocurrió compartirte una guía, algunas consideraciones prácticas, por así decirlo, sobre cómo vestirse para una milonga. Así que empecemos ya. 1. El propósito de la vestimenta en la milonga. Aunque no lo parezca, la mayoría tenemos un propósito al momento de elegir qué ponernos para presentarnos públicamente. Y en el aspecto específico de la milonga, la vestimenta juega una parte esencial, porque no solo se trata de ver a los demás y que nos vean, sino que también tiene un propósito muy práctico. La ropa adecuada nos hace sentir confiados, nos ayuda a sentirnos atractivos y puede mejorar el modo de conectarnos con los demás. Incluso puede mejorar en gran medida la habilidad para movernos en la pista de baile. A tal punto que una ropa cómoda o incómoda puede afectar la dinámica del baile mismo, así como la percepción de la persona que abrazamos. Y esto sin mencionar que en algún punto la vestimenta también es una forma de autoexpresión y de respeto hacia la tradición del tango, o al menos de respeto hacia el espacio de tango al que vamos a bailar. Y esto quiere decir que así como no usamos zapatos de baile para ir a jugar al tenis, tampoco usamos zapatillas para ir a bailar a la milonga. Pero, como dije, todo depende del espacio. Si a la milonga a la que vamos ofrece un perfil descontracturado o disruptor, lo más probable es que ir con saco y pantalón, en el caso del varón, o vestido largo, en el caso de la mujer, esté desubicado. Así como estaríamos desubicados si fuéramos a una milonga más tradicional con los jeans rotosos y una remera que diga anarquía o muerte. Así que ajusta tu indumentaria de acuerdo con el lugar, pero de modo que te puedas mover con libertad.
2. Consejos para la vestimenta. Seguramente estos consejos para la vestimenta van a serte tan útiles como necesarios, pero voy a intentar hablar por separado sobre la indumentaria para el varón como la de la mujer, aunque en un punto ambos géneros deben tener presente algo que los puede beneficiar, y es el uso de telas que permitan moverse y respirar, que permitan una buena postura y transmitan una experiencia agradable al apoyar la mano sobre ellas. Hay telas que nos transmiten cierta aspereza al abrazar y otras que nos ofrecen una sensación de mayor placer al ser tocadas. Así que, en ese sentido, sugiero que quienes bailen opten por telas transpirables y elásticas, preferentemente suaves, que les permitan moverse con facilidad, con agilidad y tengan una textura agradable a la piel. Tengamos presente que la ropa siempre debiera permitirnos movernos libremente sin restringir el flujo del movimiento. Yo sé que a veces hay ropa muy ceñida al cuerpo, muy ajustada, en el caso de la mujer, que inmediatamente capta la atención del varón. Pero en tal sentido, si bien es atractiva la mirada, a veces limita el movimiento y hace que ella no pueda completar el paso o la figura en todo su esplendor. Lo mismo que la falda extremadamente corta que termina por crear el hábito de tener que bajarla cada vez que termina un tango. Y así también, en el caso del varón, hay sacos tan ajustados que impiden una respiración relajada durante el baile. Y bien sabemos que debiera bailarse con el saco abrochado y no abierto en función de guardar cierta elegancia. Así como ocurre con la cintura de los pantalones, que a veces se encuentra muy ajustada y que al estar excedidos de peso desborda la panza y nos ofrece una incomodidad. O el tipo de confección, la costura del tiro del pantalón, que al ser muy cerrada puede limitar, por ejemplo, una simple caminata. Y en otro orden, en el caso de los jeans, tengamos presente que por más elastizados que resulten, obliga a que nuestras piernas no puedan moverse tan libremente como con otras telas. Así que, en última instancia, sugiero vestirse en función de facilitar el baile y no obstaculizarlo, por más que nos hayamos enamorado de cierto modelo. 3. Vestimenta masculina y femenina. Y en función de lo dicho anteriormente, quisiera ofrecer algunas recomendaciones específicas para el varón y la mujer. Y voy a comenzar por hablar de la vestimenta del varón, que suele ser más formal que la de las mujeres. Para el varón, recomiendo una camisa de vestir oscura con una tela de microfibra que disimule la transpiración, permita un secado rápido y estilice la figura, preferentemente suelta como para que permita el desarrollo del movimiento en el abrazo, pero no tan suelta que haga parecer desalineado y termine por interferir en el baile. Y en cuanto a los pantalones, dejo el color a libre elección, aunque yo prefiero gris o negro, pero sí teniendo en cuenta que la tela debiera tener cierta soltura para que puedan estirarse las piernas con comodidad y tener una cintura que permita respirar cómodamente. Incluso sugiero elegir pantalones que dibujen una pierna sólida, como los que podés encontrar entre las prendas que se encuentran a la venta en mi página web tangomilonga.com.ar. Por supuesto, aquellos hombres que no transpiren con facilidad tendrán la ventaja de elegir tela y color, pero para aquellos que transpiren, sugiero que se remitan al video Cómo controlar la transpiración en el baile que encontrarán en este canal. Yo siempre estoy con la misma pilcha porque si me la saco solita se me piantan lavarropas. Y en relación con las mujeres, resulta complicado especificarlo dado la diversidad de indumentaria que puede hallarse, pero sugiero en principio el uso de faldas o pantalón pollera en vez de pantalones, excepto que se necesiten usarlos por algún motivo. Y las faldas o el pantalón pollera, preferentemente que permitan expresar el movimiento, que tengan vuelo, de modo que cuenten con volumen y flexibilidad. No hace falta que me explaye aquí
sobre la importancia de la falda en el baile, pero sí me permito decir que las faldas anchas ofrecen mayor libertad de movimiento a las piernas y más frescura, considerando que el movimiento genera calor. Los tajos al frente o a los costados de pantalones o faldas quedan a elección, pero en cuanto a la parte superior, lo que sí sugiero es llevar blusa o prendas que cubran las axilas o, en el caso de usar axilas descubiertas, utilizar un tipo de antitranspirante que no deje su aureola blanca sobre las camisas o sacos oscuros de los caballeros. Y en cuanto a los colores, si bien el negro, el azul o el rojo son populares, y también los estampados, sí me permito sugerir también utilizar colores claros que suelen ofrecer un aspecto más juvenil y de mayor atracción para la mirada del varón. Y un dato que no es menor, que los diseños realcen la figura. Si al respecto pensás que este informe te aportó o querés compartir tu información, déjamela en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, el uso de la indumentaria para bailar en la milonga se basa en mantener un equilibrio entre el respeto por el lugar a donde vamos a bailar, la identificación de un propio estilo personal y la búsqueda de ser reconocidos para invitar a bailar y para aceptar una invitación. Pero, sea cual fuere la prenda, hagamos lo posible porque huela bien, se encuentre limpia y podamos disfrutarla en un abrazo. Sentir que podemos lucir en el baile con ropa adecuada que no exprese vanidad sino confianza en uno mismo ya nos conduce a una mejor experiencia en el abrazo. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.